tal Florida? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Semanal por la pantalla de TV Florida, Canal 4 de Florida Satelital. Desde este momento repasamos lo más importante en materia informativa de esta semana. La justicia determinó el reintegro de la funcionaria Antonia Alayón del diario El Heraldo, que había sido despedida de forma parcial el 28 de octubre. Además, la justicia determinó el reintegro también de los jornales perdidos del 28 de octubre al 22 de noviembre, cuando comenzó la ocupación, que aún se mantiene. La jueza letrada de segundo turno, doctora Rosana Refraschini, resolvió este miércoles 4 de diciembre determinar la nulidad del despido parcial de la trabajadora Antonia Alayón, funcionaria del diario El Heraldo. Alayón ocupaba el cargo de ventas en la empresa de Álvaro Riva y el día 28 de octubre del corriente año fue despedida de forma parcial el pasado viernes 29, una semana después de iniciarse la ocupación del diario El Heraldo. La justicia realizó la primera audiencia del caso en la sede letrada del ámbito civil en la esquina de Independencia y Barreiro. Luego de recabar las pruebas suficientes y escuchar los testimonios correspondientes, la doctora Rosana Refraschini convocó a las dos partes para este miércoles a la hora 13, al doctor Ernesto Noria, defensor de los trabajadores, y al doctor Mauricio Simón, patrocinador de Álvaro Riva. La justicia no solo determinó la nulidad del despido parcial de la trabajadora Alayón, sino que además en su mérito dispuso su reposición a su puesto de trabajo y el pago de los jornales perdidos. Una vez que la empresa vuelva a la normalidad, Álvaro Riva deberá reintegrar a Antonia Alayón en el cargo de ventas y abonarle los jornales correspondientes al periodo comprendido entre el 28 de octubre y 22 de noviembre, día en el cual comenzó la ocupación. De esta manera, uno de los reclamos de los trabajadores se dirimió favorablemente en el ámbito judicial. Para los trabajadores resta la recategorización y fundamentalmente el reintegro de Nicolás Segredo y Laura Gil. En este sentido, hoy se oficializó una bipartita en la oficina de trabajo de Florida. No obstante, desde la misma oficina quedó abierta la vía judicial para el reintegro de ambos trabajadores. El proceso sería similar al de Alayón. Recordamos que los dos trabajadores en cuestión fueron enviados al seguro de desempleo en la jornada del viernes 22 de noviembre, hecho este que determinó la medida de ocupación por parte de los trabajadores. Por su parte, la resolución judicial sobre el pedido de amparo de Álvaro Riva para lograr el desalojo de su empresa deberá esperar algunas horas más. El pasado viernes, el abogado de los demandados, Ernesto Noria, solicitó que se diligencien oficios al Senado de la República, pidiendo las actas de la comparecencia de los trabajadores del Heraldo ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de dicho cuerpo. Los oficios llegaron este martes a la sede judicial de Independencia y Barreiro. Según fuentes judiciales, aún la doctora Refraschini no ha fijado la audiencia de alegato. Una vez que esto ocurra, pasarán 72 horas para su resolución. Y se formó una bipartita para negociar el reintegro también de Nicolás Segredo y Laura Gil. Cambiamos de tema. A raíz de la polémica por las patentes y empadronamientos, Marcelo Hugo Tinelli reempadronó su cuatriciclo arenero en Maldonado. Este cuatriciclo arenero Kawasaki, a nombre del conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli, ya no está empadronado en Florida. Este martes, el diputado Carlos Rodríguez Gálvez del MPP en su cuenta de Twitter comentó: "Un pajarito me dijo que Tinelli reempadronó su vehículo en Maldonado". El legislador había agregado el caso específico del vehículo de Tinelli en el pedido de investigación realizado la semana pasada por los empadronamientos de vehículos en nuestro departamento. Las fotos del arenero, piloteado por el reconocido empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli, fueron publicadas en el verano de 2013 por la revista argentina Paparazzi. El arenero, con la matrícula OAB 8475 bien visible, nunca circuló en Florida. Lo hizo en las arenas de Punta del Este y José Ignacio. Consecuencia de la denuncia realizada por el diputado del MPP, Carlos Rodríguez Gálvez, en las últimas horas, la apoderada de Tinelli realizó en la comuna floridense el trámite de reempadronamiento del vehículo, para lo cual presentó la documentación de la propiedad que Tinelli tiene en Punta del Este, la conocida La Bollita. Dijo que un pajarito le había contado de que Tinelli había reempadronado su vehículo, ese vehículo famoso que apareció en revistas, empadronado en Florida, ahora en Maldonado. ¿Qué hay de cierto? ¿Esto es así? Sí, es correcto. Es la natural dinámica que existe entre los distintos gobiernos departamentales, donde, por ejemplo, ciudadanos empadronan y reempadronan los vehículos atendiendo a la definición de dónde es su domicilio real o su domicilio fiscal. Entonces, la persona, cuando puede, lo que hace es ir a la intendencia de origen, solicitar la baja y reempadronarlo en Florida, o en este caso ese vehículo que estaba empadronado, que dio que hablar, que estaba empadronado en el departamento de Florida, por el apoderado representante de Tinelli, se retiró y se llevó
acreditando previamente el domicilio en el Maldonado. Los últimos días. Sí, hace pocos días, no sé exactamente la fecha, pero es correcto. Sigue la polémica por los pluviales de Acuña de Figueroa. El ex intendente maestro Juan Francisco Giacheto dijo que si él hubiese sido reelecto, la obra se hubiese ejecutado en el primer año de su segundo mandato, con o sin financiamiento del BID. Quedó listo, lo que faltaba era conseguir el apoyo internacional, que de la misma manera que habíamos conseguido para José Pedro Varela y para otras obras que se hicieron en el departamento, sin duda que decíamos que estaban y la cumplimos, como por ejemplo el puente de la Escobilla en Fray Marcos, del cual poco se habla, y donde obtuvimos los recursos necesarios con un mínimo aporte del gobierno departamental, pero con un gran aporte del gobierno nacional, para que los productores vieran concretada una obra que hacía más de 20 años reclamaban. Allí se hizo, y digo gráficamente que al día de hoy me parece todo esto de Acuña de Figueroa y reuniones, idas y venidas, un verdadero cuento. Si hubiéramos repetido la intendencia, esa era la obra del primer año de los 5 de administración y no tenía nada que la impidiera de que se concretara. Ya estábamos comprometidos y se lo habíamos dicho a los vecinos. Así que ahora seguramente se produjeron cuestiones internas de la nueva administración y nuevos contactos que se intentaron realizar y no cuajaron, y hay que hablar claro. Esa obra, si hubiéramos estado, estaba hecha. ¿Con o sin BID? Con o sin BID, porque los recursos no eran tantos. Yo he visto algunos recursos que se han obtenido actualmente, como por ejemplo esta preciosa ciclovía en torno al Paso Viejo. Capaz que el monto es similar a lo que puede llevar la obra de Acuña Figueroa, y ya se hizo. El actual intendente Carlos Enciso dijo que la diferencia es que no fue reelecto. Además dijo que no se puede entreverar la baraja de esta manera. La diferencia es que no fue reelecto, pero además de eso, creo que hay un tema de fondo. Nosotros mantuvimos el proyecto donde ellos lo habían iniciado en el 2007, o sea que es un fondo BID, porque es una obra de casi 3 millones de dólares. Por supuesto yo la podía haber hecho por administración, pero parábamos todo y prácticamente no hacíamos más nada que esa obra que está financiada a nivel del BID con un préstamo a largo plazo para obras de ese importe o de esa envergadura. No entreveremos la baraja. Nosotros seguimos el procedimiento que ellos habían iniciado y que ni siquiera se había encaminado en demasía, sino ya se había terminado en su propio periodo. 3 años entre que armaron el proyecto y dejó el doctor Lamas la administración. Digamos, me parece que no es acertado enredar más este tema. La voluntad política sigue estando, salvo que yo razone por el absurdo y diga, bueno, puede ser, si el Frente Amplio hubiera ganado, capaz que la UPP y el gobierno le hubiera facilitado las cosas y no hubiera habido este sinnúmero de 42 preguntas finales, casi ridículas algunas de ellas estos días, y capaz que le hubieran ayudado más, ¿sí?, a que el tecnicismo de OPP no hubiera enlentecido un proyecto que nosotros hace 2 años, como demostramos con el equipo de vialidad en el Cabildo Abierto, con la gente, hubiéramos facilitado la cosa si se nos hubiera dado otra oportunidad desde el punto de vista BID-OPP. Pero bueno, va a salir, que es lo importante, y no se ha trancado por problemas nuestros. Por supuesto que no somos nosotros los que mentimos, ¿no? Ediles del Frente Amplio que fueron a la UPP por Acuña de Figueroa aclararon la situación tras el cabildo abierto del intendente Carlos Enciso en Acuña de Figueroa y Juan y Cardoso. Para los ediles frente amplistas, la obra no se ha ejecutado y el proyecto no ha sido aprobado por el lento proceso llevado adelante por la comuna. Bien, en septiembre del 2011 se le pide a todas las intendencias que presenten proyectos a efectos de integrar una muestra ante el BID por las necesidades de la intendencia. El 2 de febrero del 2012 se confirma a las intendencias interesadas que el préstamo está y que presenten proyectos para ser elegibles. El 15 de febrero del 2012 la Intendencia de Florida presenta los perfiles de 2 proyectos para las obras del 10 de julio y de Acuña de Figueroa. El 29 de febrero del 2012 el BID le confirma que resultó elegible y que envíen avance de estos proyectos, o sea del 10 de julio y de Acuña de Figueroa.
A la fecha que fuimos, el 25 de noviembre, ninguno de los dos proyectos habían sido presentados formalmente. El 3 de julio del 2012, o sea, 4 meses después, la Intendencia solicita la alternativa de contratar técnicos externos a la Intendencia. Rápidamente, la OPP, contrario a lo que dice el Intendente, la OPP contesta que le mandan las condiciones de la contratación directa, por ejemplo, las referencias y el por qué quieren contratar técnicos externos. Bien, el 2 de abril del 2013, 9 meses después, solicitan ante la OPP contratar a Hidrovial, que es una empresa consultora. Fue que la OPP mandó dos notas formales al Intendente, una el 22 de enero del 2013 y otra el 7 de agosto del 2013, donde en ellas informa lo lento que iba el proceso, de las cuales no existe ninguna respuesta formal de parte del Intendente. Entonces, esto es lo que deja entrever que las demoras no fueron de parte de la OPP, sino de parte de la Intendencia. Esta fue una semana intensa en lo político en Florida. Primero llegó a nuestro departamento el doctor Tabaré Vázquez, expresidente de la República. Estuvo el lunes en una reunión cerrada con la mesa política. Luego atendió a la prensa y habló de temas como, por ejemplo, la educación, destacando el Plan Ceibal que se inició en Florida en su gobierno. Y también habló sobre Alas Uruguay. Y el programa, yo creo que es un muy buen programa, que continúa la línea política desde el gobierno nacional que se tuvo en el año 2005 por primera vez y el actual, manejando la política económica con solvencia, con transparencia, con seguridad, apostando a un país en crecimiento y en desarrollo donde haya trabajo y vida digna para todos los uruguayos. La educación va a ser una prioridad. Se habla de muchas cosas, pero no se habla mucho del Plan Ceibal que nació acá en Florida, por ejemplo. Doctor, Se habla que está disminuyendo el número de repetición y el número de deserción. Yo creo que va a ir mejorando gradualmente. Pero bueno, hay que darle tiempo. No estoy en conocimiento profundo del mecanismo propuesto, por tanto no puedo opinar. Lo que sí quiero decir y advertir que este tema está en la justicia y hay que esperar que la justicia laude y en función de lo que laude la justicia actuar, respetando lo que la justicia como poder independiente resuelva en este punto. ¿Está de acuerdo que el gobierno sea garante de Alas U? No, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Tenemos que esperar ver lo que pasa, ¿verdad? Porque de repente la justicia resuelve, por ejemplo, que se le vendan los aviones a Alas U. O de repente resuelve que se rematen. O de repente resuelve que la masa de acreedores se haga cargo a través del síndico de los aviones. Yo no sé lo que va a resolver la justicia. Entonces, como no me gusta opinar sobre lo que no conozco en profundidad, no le puedo responder en profundidad su pregunta. Y Vázquez se molestó con un periodista floridense a quien le preguntó quién le mandó a hacer esa pregunta. El periodista insistió con, qué otras drogas habría que controlar y regular similar a la marihuana, esperando la respuesta de la cocaína. Vázquez le preguntó quién le había mandado a hacer esas preguntas. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que se regularice el manejo comercial de la marihuana, porque esa regularización va a traer dos o tres cosas. En primer lugar, el polo educativo. Hay que educar desde muy pequeños a los niños y niñas en las escuelas que no hay que consumir drogas. Las drogas psicotrópicas, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, ácido lisérgico, hacen daño al sistema nervioso central, sobre todo de los jóvenes que todavía tienen un sistema nervioso central inmaduro. Entonces hay que educar para que no se consuma droga, salvo la que prescriban los médicos. En el otro polo, no hay que criminalizar ni marginar a quienes han caído en la garra de las drogas. Y hay que llevar adelante acciones para que quienes quieran salir de esa situación puedan salir de esa situación. Yo creo que regularizar el comercio de la marihuana es una herramienta muy importante para luchar contra el narcotráfico, en toda su forma, desde los que trafican hasta los de cuello blanco que lavan dinero del narcotráfico para que el narcotráfico siga funcionando. ¿Cuáles serían esas drogas? Las que he mencionado. Doctor,
hincapié en su campaña sobre la baja de psicotrópicas. ¿Quiere que le explique lo que es la psicotrópica? ¿Usted quiere que hable de otras drogas? Se va a quedar con las ganas. ¿Va a hacer hincapié en el plebiscito de la baja de imputabilidad? ¿Quién le mandó a hacer esa pregunta? ¿Nadie? Y este jueves llegó a Florida la candidata presidencial de la coalición de izquierdas, Constanza Moreira. La senadora se plantó con una alternativa totalmente distinta a la de Tabaré Vázquez, aunque el programa de gobierno es el mismo, intentando captar el voto de los jóvenes. Bien, yo diría que la primera prioridad es construir gobierno de una manera distinta. Allí tenemos que poner más mujeres en los cargos de decisión, más mujeres en el gabinete, más mujeres al frente de las empresas públicas, de los organismos del Estado. Tenemos que poner más jóvenes también, y tenemos que equilibrar la balanza entre Montevideo Interior y tener más cargos de primera magnitud en los organismos más importantes del Uruguay, poder darle a los departamentos del interior y a los cuadros políticos del interior el lugar que no han tenido. En segundo lugar, priorizar la agenda de integración latinoamericana, priorizar el diálogo con Argentina, el diálogo con Brasil, el diálogo con Venezuela, fortalecer la UNASUR, fortalecer todos nuestros acuerdos, teniendo en cuenta que en este momento la región se está transformando unida, podría ser una gran potencia alimentaria y energética. Un gobierno que atienda a los problemas del desarrollo, es decir, que se coloque la cuestión del desarrollo como tema central, que desarrolle una estrategia de mediano y largo plazo, que vincule el Puerto Aguas Profundas, megaminería sí o no, pero Puerto Aguas Profundas, megaminería, soja, arroz, trigo, maíz, ganadería, carreteras, energía, regasificadora. Eso, las cosas se fueron haciendo y es necesario ponerles un plan, ponerles una perspectiva de mediano y largo plazo y tener un buen plan de desarrollo para el Uruguay que nos está faltando. Pausa, enseguida retornamos con más información.